Estamos nuevamente con ustedes, mirando este pasaje de los dos discípulos que iban camino a Emaús y se encontraron con el Señor y allí tuvieron un diálogo. Ellos no reconocieron al Señor. Hemos estado mirando acerca de posiblemente por qué motivo ellos no habían entendido. Porque la palabra dice, fueron velados sus ojos. Posiblemente podría ser que Dios los veló. No, ellos no entendieron las Escrituras. Y el Señor Jesús, después que ellos dijeron, es un varón profeta poderoso. Jesús era un varón profeta poderoso en obra y en palabra. Después dijeron que pensaban que era el que iba a redimir a Israel. Y todos estos conceptos equivocados acerca de lo que ellos, la percepción que ellos tenían de Jesús. Entonces Jesús les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han anunciado en su palabra. Y comenzó el Señor Jesús a repasarles desde Moisés todas las escrituras. Vamos a mirar solamente una escritura, la que está en el libro de Isaías, capítulo 52, 14 en adelante con el 53. Vamos a ver que el profeta Isaías está, vamos a decir que está en oración, que es donde uno recibe la revelación. Y cuando él está en ese momento, llega, él mira a través de una visión, un éxtasis, que llevaban a un hombre completamente desfigurado, su hermosura, dice, desfigurada y ensangrentada, y su aspecto no parecía el de un ser humano. ¿Cómo se impresionaron de ti muchos?, dice el profeta, pues de tal manera estaba desfigurada su hermosura, su apariencia, que su aspecto no parecía el de un ser humano. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay hermosura en él, ni esplendor lo veremos más, sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestros pecados, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros lo tuvimos por azotado, como afligido y herido por Dios, pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, y como un cordero fue llevado al matadero. Como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Y sigue así la profecía de Isaías. Obviamente, esta profecía está referida al Mesías. Y si usted allí en su casa identifica que todo esto que está aconteciéndole y que él está mirando el profeta en esa revelación, es referente a Jesús, el Mesías. La pregunta es, ¿cómo es posible que 750 años antes de Jesús, porque Isaías vivió 750 años antes de Jesús, cómo es posible que 750 años antes un hombre escriba algo que 750 años después va a suceder tal y conforme con todos los detalles? La respuesta pues no es otra, sino porque es revelación de Dios, dada a un profeta, el profeta Isaías, y así todos los profetas desde Moisés, como dijo el Señor.
la razón por la cual él ya de antemano había anunciado 1000 años antes, dijo que iban a ser destrozadas sus manos y sus pies y que sobre su ropa iban a echar suertes. Todo esto para que nadie dude que esto es palabra de Dios, que ya Dios ya todo lo ha preparado, ya todo está dentro del plan de Dios establecido. Aquí no hay que alguien va de pronto a aparecer algo nuevo o alguien se va a inventar algo. No, no, ya todo está determinado tal y como va a suceder. Entonces, lo que el Señor Jesús le está diciendo a los dos discípulos de Emaús, que eran tardos de corazón, es decir, de entendimiento, para comprender las Escrituras, por cuanto no lo habían entendido, que las Escrituras hablaban era de Jesús, del Mesías, y es por eso que les dice insensatos, tardos de corazón, lentos de entendimiento. ¿Por qué? Porque ellos se conocen la Escritura. Es distinto entre nosotros, que nosotros no conocemos la Escritura, pero ellos sí, los judíos se la conocen de memoria. Desde los 12 años a ellos se les enseña la Torá y la recitan. Tienen una mente prodigiosa, no por nada es el país más pequeño y el que más premios Nobel tiene. O sea, una mente prodigiosa. Ahora, y sigue, porque es el pueblo elegido por Dios. Pero en su mente no logran ellos interpretar la Escritura, que todo lo que se ha dicho del Mesías ya se cumplió en Jesús, y sin embargo ellos siguen esperando a un Mesías, que cuando aparezca no va a ser el Mesías, sino el falso Mesías, o sea, el anticristo. Así está escrito y obviamente así va a suceder. El detalle es de que no solamente los judíos van a caer en el engaño, muchos entre nosotros también van a caer en el engaño. ¿Por qué? Porque tienen falsos conceptos acerca de la Escritura, no la entienden, pero eso sí, se aferran a su entendimiento, lejos de la Escritura, prefieren hacer caso omiso a lo que Dios ha establecido aquí en su palabra. Y ellos dicen, yo creo en Dios a mi manera. Eso delante de Dios es soberbia, orgullo. No es a su manera, no es a mi manera, es a la manera de Dios. ¿Quién podría decirle, Señor, yo creo en ti a mi manera? Ahora, todo lo que estamos aquí mirando acerca de por qué estos discípulos, y no solamente estos dos, todos los discípulos del Señor están tristes, están llorando, porque piensan que ya, como muchos, cuando muere algún familiar, es triste, no es por burla, pero la desesperación y la angustia es terrible, porque piensan que no van a volver a verlo nunca más al familiar. Ahora, no es así, no es así. Dice Primera Tesalonicenses capítulo 4 que el Señor no quiere que nosotros nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza, porque nuestra esperanza es que tenemos la vida eterna, y la vida eterna está en Jesucristo, y para eso murió el Señor Jesucristo, por eso fue anunciado por los profetas, para que nadie dude, y al contrario estemos llenos de gozo, de alegría, sabiendo que Jesús ha resucitado de los muertos, sabiendo que en Jesucristo nosotros tenemos la vida eterna, pero esa vida eterna está solamente para aquellos que aceptan el sacrificio, para aquellos que deciden en su corazón el arrepentimiento, arrepentirse no más de la vida pecaminosa en la cual ellos estaban, obviamente cegados por el pecado, y también con falsas esperanzas acerca de la vida eterna. Una de ellas es, por ejemplo, el creer en el purgatorio. ¿Por qué
es una falsa esperanza. Es una, más que falsa esperanza, es una desgracia creer en el purgatorio. ¿Por qué? Porque si alguien cree que por las misas, por el eterno descanso del alma del que murió, o porque invoquen a las ánimas benditas del purgatorio, que ni ellos mismos se pueden salir de allí, y que van a creer de que por eso la almita va a pasar de donde está, de la muerte por haber estado en pecado, a la paz del Señor. El Señor Jesús se encargó de decir, eso es imposible. Lucas 16, 19, léalo, porque si Dios lo dice, si el Señor Jesús lo dice, entonces así es. No podemos ir en contra de la Escritura, no podemos negar la Escritura por más que me lo haya a mí, por más que sea un dogma, por más que lo haya dicho San Periquito, ni nada. Aquí lo que cuenta es la palabra del Señor. Y si usted lo cree y no cree en la Escritura, es su responsabilidad, su decisión. Pero si Jesús murió es para que usted no vaya a una condenación. Jesús entrega su vida es para librarnos a nosotros de esa condenación. Mire lo que el profeta Isaías está diciendo. Fue molido a golpes, masacrado, triturado, eso significa molido, azotado, 40 azotes sobre su cuerpo que le arrancaban la piel, y encima destrozadas sus manos y sus pies. Obviamente, eso fue un cruel sufrimiento. Y todo para darle a usted la vida eterna. Todo para perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque si usted en su corazón surge una gratitud a ese sacrificio que Él hizo para darme a mí, y yo valoro ese sacrificio y acepto ese sacrificio, y entonces al haber aceptado a Jesús su sacrificio, a mí el Señor en ese momento me ve justo, porque he decidido vivir una vida como a Él le agrada. Tiene que haber en mi corazón gratitud. Eso me lleva a mí al arrepentimiento y a decir, Señor Jesús, gracias. Gracias por lo que hiciste por mí, y ahora voy a vivir como tú quieres, Señor. Entonces, esa es la esperanza a la cual todo este sacrificio de nuestro Señor Jesús, por lo cual Él ha muerto y ha resucitado, es para eso, para darnos esa victoria sobre la muerte. Ya la muerte no se enseñorea sobre el cristiano, sino sobre el pecador. Pero esa decisión es mientras usted está vivo. Mientras usted está vivo, ya cuando está muerto ya no cabe. Cuando una persona muere, en donde muere, ahí se queda. No puede pasar de un lugar a otro ni de allá para acá, dice el Señor en Lucas 16, 19. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos mirar? La Escritura. Porque a través de la Escritura ese velo que está puesto va a ser desarraigado, va a ser quitado de nuestros ojos, como así el Señor comenzó a hablarles la Escritura y comenzó desde Moisés a comenzar a abrirle los ojos para que estos dos discípulos comenzaran a entender todo lo que decían de él, las Escrituras, las profecías, que tenía que cumplirse tal y conforme estaban en las Escrituras, de tal manera que ni siquiera una jota, ni un puntito, ni una coma faltaría. Y eso es el sentido, no de que Jesús tenía que someterse a la ley, no, que la ley tenía que cumplirse en él, las Escrituras tenían que cumplirse en él de manera perfecta, porque así Dios lo había establecido. Y eso es lo que nosotros debemos comenzar a mirar. ¿Para qué? Para alentarme yo entonces a escudriñar, a estudiar esta preciosa palabra, que es la palabra de Dios, para que entonces los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, para que el velo caiga y para que yo pueda glorificar al Señor. Desafortunadamente, hay una fuerza enemiga, diabólica, para que usted no lo haga. Porque se imponen los conceptos religiosos, se impone no que esta es mi religión, no que usted es evangélico, no que usted es tal por cual, que usted es un fanático. Mire,
si algo yo tengo vehemencia, es por dar a conocer esta palabra, porque a mí me transformó, me cambió, me hizo conocer el amor de Dios, y eso es lo único que a mí me alienta a que usted también pueda llegar a conocer el amor de Dios, porque entonces usted va a ser cambiado y transformado para que Dios comience a edificar la vida que Él quiere hacer en usted, para sacarle de la situación en la que muchas veces nosotros por culpa de nuestros pecados estamos metidos. Entonces es lo que ha venido Jesús. Jesús ha venido a darnos libertad. Si el Hijo os liberta, seremos verdaderamente libres. No del imperio romano en ese tiempo, ni ahora del imperio de los Estados Unidos, de ningún imperio. Es del imperio de Satanás, por lo cual nosotros, saliendo de esa atadura, vamos a poder recién decir que somos libres. Ahora, en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Vamos a regresar en unos momentos para continuar con nuestro programa.